O sea, la palabra. Bueno, sí, no hay problema. Cuando no hay problema. Cuando terminamos. Sí, sí, tengo una hora y pico, me parece. Una hora y pico. Ah, eso no creo. 11, 11:15. Dale. ¿Qué pasa, chicos y chicas? ¿Qué pasa que no vienen? ¿Hay otras materias? Ajá. Creo que hay una comisión que está en el equino, pero ¿Está qué? Ah, por eso. Magdalena. Magna. ¿Saben qué, chicas? No olvidé ir al baño, así que me voy. Oye. No traje pañales descartables, así que voy a tener que No, quedaron. bueno. La semana que viene voy a tomar examen. No se da clase o ¿Vas a tomar la de las dos materias entonces? sí. ¿Está listo? Posiblemente lo tomemos escrito, pero tengo que hablar este fin de semana con Diego y con Leo a ver si podemos venir los tres. Estamos complicados. Sí. ¿Sabes? Pero avisar. Sí, avisale a Flavia, Adolfo. Avisale a Flavia. Empezó por ahí. Mientras que la organizan por grupo, pero si va a llegar a dos horas. Creo que para el tienes un moderación con preguntas. Igual, ahorita por la reunión y estaba pero bueno, una cosa que me llevó pero eso no es punto para mí. Eso para mí es mayor de la a los profesores para la educación de esta yo te pongo
Si yo lo podemos hacer, sí, yo te digo. Le digo un montón de data, pero por ahí como que digo, yo por eso no que ahora cuando se trata, yo me saco el tema, porque tenía que partir de lado nosotros. Y como mira que yo normalmente de la partida la parte no tiene que ver con la partida, pero y cuando viene de la cabeza, pues bien. Bueno, más adelante lo tenemos. Este es el tema del segundo parcial. Es el tema. Lo tienen que ver bien. Tienen que entender. Hola chicos, ¿me escuchan bien? Buen día. Buen día, profe. Sí se escucha. Bueno, mejor entonces. Hoy vamos a ver magnetoterapia. Antes quiero detenerme un minutito para hablar sobre la semana que viene vamos a tomar el examen parcial de lo que dimos. Este tema no entra en el primer parcial, es parte del segundo, ustedes lo vieron. Son 119, creo ustedes, ¿no? 120, más o menos por ahí. Bueno, son muchos chicos. Estamos viendo la posibilidad de cómo lo hacemos. Si logramos estar los 6 docentes en un día, lo tomamos oral, que es la mejor manera de tomar un examen. Vos evalúas bien, ustedes se equivocan, pueden entender y recuperarse, digamos, pueden rendir de una forma. Ahora, escrito ya pusiste la crucecita mal, sonaste, no podés volver atrás porque así. Entonces, tanto por usted y por nosotros, la mejor forma es oral, pero cuando hay muchos alumnos como ustedes, es una complicación. Todos los docentes vivimos en diferentes ciudades, Paraná, Buenos Aires, Villaguay, Concordia, y bueno, tenemos que confluir todo ese día y no es fácil para nosotros, ¿no? En eso estamos viendo, después de esta semana, de este fin de, vamos a charlar a ver si podemos reunirnos el miércoles que viene. En el caso de que falte un profesor, ¿se toma una valora? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo te va? Mirá, la idea es tomar, si estamos los 6 lo tomamos oral, pero si no, ya con que nos falte uno ya nos complica. Sabemos que Juliana está en Buenos Aires, es de acá, pero está en Buenos Aires. Da clase los martes, algo que se quede los miércoles. Pero va a ser toda una complicación. Lo venimos charlando hace un par de días y este fin de definimos, ¿sabes? Yo se lo aviso por el campus, ustedes repasen y de tomarlo sería el miércoles. Lo vamos a tomar el miércoles, lo que estamos viendo es la posibilidad de cómo lo tomamos. El miércoles seguro. Bien. Magnetoterapia. Es la aplicación terapéutica de campos magnéticos pulsantes de baja frecuencia e intensidad. Hay una confusión cuando me preguntan de alta o de no existe el de alta intensidad. La magneto que usamos nosotros es de baja intensidad. Lo que ocurre
que, por ejemplo, el onda corta, que tiene un poder impresionante de Hertz, una potencia impresionante, produce un campo magnético cuando genera el calor. ¿Qué tal? Pero ojo, no es el campo magnético que nosotros usamos para curar y para tratar a nuestros pacientes, es otra cosa. Entonces, que quede claro que el campo magnético que usamos no quiere decir que es de baja frecuencia, 100 Hz, 100. Para que entiendas, el onda corta tiene 300 millones de ciclos por segundo y la magneto 100. ¿Entendés? Nada que ver una cosa con la otra. En potencia me refiero. Pero tiene la misma acción. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que la magnetoterapia tiene la misma acción que produce el calor profundo con una diferencia brutal de potencia? Bueno, eso vamos a hablar ahora. La intensidad máxima es de 100 Gauss y la frecuencia de 100 Hz. El Gauss, así como suena, es la unidad de la magnetoterapia. Y es la unidad. Y cuando ustedes hablan de Gauss, ya saben que están hablando de magnetoterapia. Lo máximo que nosotros usamos son 100 Hz o 100 Gauss, no más. La historia, mirá del año que estamos hablando, que ya se usaba, por lo menos se estudiaba la magnetoterapia. 4 siglos atrás, 3 siglos y medio, es demasiado. Lo que ocurre que la magnetoterapia está basado en la magnetita, y la magnetita es un mineral natural que está en nuestro planeta, que es un elemento que tiene magnetismo, que ya está formado, viene así desde adentro, es una piedra, una roca que tiene un polo positivo y un polo negativo. Y vos lo pones abajo de unos alfileres y los alfileres enseguida se acomodan. Porque tiene poder, tiene fuerza, que es la magnetita, que es de donde se sacan, se los corta, se le da una forma y se le dan los imanes de piedra, que se lo venden todo por 2 pesos, sí, porque vieron que se venden en los chinos, se venden. Los orientales utilizan mucho la magnetita, muchísimo, como elemento terapéutico. Y así fue como se lo usó y así fue como se lo desarrolló en base a ese mineral. Los imanes pueden tener más flujo magnético que otros, si lo podemos apreciar juntando 2 tipos distintos de imanes. Uno en la placa de hierro y viendo qué tan difícil es despegar el imán de la placa. Bueno, un imán más grande tendrá más flujo, fuerza magnética aparente, que uno más pequeño, hecho del mismo material. En las películas, cuando todos hemos visto películas norteamericanas, y en los desarmaderos de auto
viste que siempre muestran un imán grande que los chupa y los lleva y los tira adentro, sobre todo para volver los calientan, los destruyen y sacan el metal y hacen otros autos. Bueno, todo eso lo hace un imán, porque se le pegan los metales, lo llevan y lo manejan eléctricamente. En la interacción de los campos magnéticos con los seres vivos, algo muy importante es la densidad del flujo magnético, o sea, la densidad, porque está presente, en la magnetita está presente la densidad. Depende qué densidad tenga de cómo venga esa magnetita en su originalidad, o sea, cuando lo sacás al material, al metal. Está determinada casi exclusivamente por el material con que está hecho el magneto. Bueno, la densidad se mide en teslas. Los imanes usados en magnetos normalmente se miden en Gauss. El Tesla, no te equivoques, que Tesla era un checoslovaco que fue el que inventó el auto eléctrico. Mire, ahora está muy de moda, porque se están fabricando autos eléctricos, que el Tesla es una marca de auto con ese nombre, pero no tenés que equivocarte. Los imanes tienen dos polaridades. Ustedes nos han hecho en la primaria, en la secundaria, cuando ponían la hoja de la carpeta llena de alfileres y debajo le ponían un imán. Eso nos han hecho, esa experiencia. Háganlo, tienen oportunidad. Pongan 4 o 5 agujas o una nomás arriba y pones un imán abajo y la aguja enseguida se ubica por lo positivo o por lo negativo. Vos corres al imán debajo de la hoja y la aguja corre igual que el imán. Lo das vuelta al imán y ¿qué hace la aguja? Cambia de polaridad, porque se transforma el positivo negativo y el negativo positivo. Entonces, da vuelta. Todo esto lo hace la magnética. La polaridad de la magnetoterapia, que no la ves, no la sentís. Nosotros los humanos no la sentimos. Las aves sí, por ejemplo, las aves son como se orientan en sus vuelos de miles y miles y miles. Ellos sienten la polaridad y se ubican. ¿Entendés? Estaba pidiendo si pueden aceptar el... A ver. Es automático igual, ¿eh? No sé si... Ah, ahora ahí lo aceptó, ¿no? Sí, cierto. Ahí tiene que calcular. ¿Eh? Ahí. Ajá. Ahí los imanes se construyen de muchas formas, tamaños, cilindros de base. Una herradura tiene polo positivo y negativo. Vos lo das vuelta y enseguida cambia. Lo que está de una forma lo toma de otra. Qué raro que no han hecho este experimento, porque en toda la primaria y en la secundaria nosotros hacíamos. Pero háganlo, es muy fácil. Esto es un equipo de magneto. Tiene bobinas y tiene selenoides conectados al aparato que genera la corriente y que genera el campo magnético. Se establece entre un polo norte y uno sur, en forma de líneas de campo magnético que circulan. ¿Y cuáles son las líneas de campo magnético? Son no hay.
Todo por igual, no hay. Pero son líneas imaginarias. Ustedes lo entienden, eso porque lo han visto, están dibujados en los libros. En la naturaleza hay personas y sustancias que tenemos afinidad o no tanta afinidad con los campos magnéticos. Ustedes habrán oído que hay personas que se dedican a encontrar pozos de agua, ¿no? ¿Lo han escuchado o no? ¿No? Cuando vos vas a hacer un pozo de agua en el campo, vos contratás uno de estos gauchos y viene con una ramita. ¿Nunca? ¿No lo escucharon nunca? ¿Eh? ¿No? El que te dice dónde tenés que hacer. Con una ramita, el tipo no sabe nada. Pero él, yo me saco, hago un agujero y una piedra justo ahí en el agujero, pero bueno, pero hay personas que tienen esa sensibilidad. No somos todos. Y no le erran, ¿eh? Sí, con una ramita en forma de herradura. Agarra una rama flexible y la dobla y hace como una U y va para abajo. Increíble. Cuando te dice que vos tenés que hacer cosas, ahí encontrás agua. No me preguntes cómo lo sientes, pero lo sientes. Bueno, hay personas así, más sensibles que otras al campo magnético. Y en el caso de otras sustancias, por ejemplo, con respecto a la inducción magnética, a cómo afecta, son tres sustancias en la naturaleza que son. Las diamagnéticas son las que repelen el campo magnético, no tienen permeabilidad, son el bismuto, el cobre, el antimonio, una madera, un pedazo de madera, no le va a afectar. Ahora, las paramagnéticas atraídas por los campos magnéticos con una intensidad de magnitud semejante a la intensidad de dicho campo, esas tienen permeabilidad. Y las ferromagnéticas, si yo pongo debajo, como les decía, una hoja y pongo esto que es metálico y el imán abajo, pero si esto fuera madera, no pasa nada. Ahora, a esto que tiene una forma larga, enseguida se va polo positivo, polo negativo. Y si yo lo cambio, la llave va a ser así y se va a quedar así. ¿Entendés? Y yo lo doy vuelta y va a volver al original. Eso significa permeabilidad magnética. Lo aceptan, y es lo que ocurre con las sustancias ferromagnéticas. Nuestro cuerpo, estas personas que yo les decía que tienen más sensibilidad que otras, ojo, no son muchos, son muy pocos, pero existen. Tienen más sensibilidad que otras. Y en su sangre, acordate que nosotros en la hemoglobina, ¿qué tenemos en la hemoglobina? Hierro. El hierro es una sustancia ferromagnética. O sea, que nuestra sangre
tiene atracción por los campos magnéticos, por el hierro que hay en la hemoglobina. ¿Se entiende hasta ahí o no? Las paramagnéticas son sustancias atraídas, pero la ferromagnética tiene un poder, es sí o sí la traigo, sí o sí. ¿Sería un ejemplo de paramagnética? Porque sería algo que ni lo repele y ni lo... No. Tiene afinidad, ¿eh? Bueno, una barra metálica. O sea, algo metálico, pero, claro, no un plástico, no una... Esto no le va a hacer nada en un campo magnético a esto que es hecho de un material plástico con... Esto no tiene afinidad con el magnetismo. Las paramagnéticas son medianamente tienen afinidad. Las otras, las ferromagnéticas, tienen afinidad total. Y las diamagnéticas directamente no tienen nada. No existe. Bien. Los tipos de campos magnéticos son los imanes, el estacionario constante de los imanes, el campo continuo, corriente continua, y el variable o pulsante, la corriente variable. En el caso de la magneto que nosotros vamos a usar es esta, la última, es una corriente variable. Cuando vos, a ver, acá. Si vos querés saber si anda el campo magnético, tirás un pedacito metálico adentro del selenoide, lo dejás en el medio y cuando lo prendés, vibra. Empieza a saltar, vibra, porque el campo magnético lo hace vibrar y se orienta de una forma. Esa es la mejor forma de saber si está funcionando el campo magnético o no. Con un alfiler de gancho, lo pones en el medio y lo prendes al aparato. Empieza a vibrar, se mueve. Todos los aparatos que usamos en fisioterapia tienen un efecto biológico o fisiobiológico, es lo que produce en el cuerpo humano los aparatos. La onda corta produce vasodilatación, el calor, no, los efectos fisiológicos no. Es lo que a vos te sucede cuando yo te pongo la magneto, pero te sucede a vos, a él, a mí, a ella, a todos. A todos nos provoca un efecto. Son los efectos fisiológicos, que no tienen nada que ver con los efectos terapéuticos. ¿Para qué lo usamos a la magneto? ¿Entendés? Esa es la diferencia. El ultrasonido provoca un efecto lítico, produce un masaje celular, bueno, esos son los efectos fisiológicos. ¿Cuándo lo usamos? Y cuando hay dolor, cuando hay posibilidad de pegote, de adherencia. Eso es un efecto terapéutico. En el caso de la magnetoterapia, los efectos biológicos son bioquímicos, celulares, tisulares, sistémicos. Los bioquímicos, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Qué pasa cuando vos aplicás la carga magnética en una parte de tu cuerpo? Por ejemplo, en un muslo, en una espalda. Y desviación de las partículas con carga eléctrica en movimiento. Hay producción de corrientes inducidas intra y extracelular. A nivel celular trabaja. Tiene efectos piezoeléctricos sobre el hueso y el colágeno. ¿Saben lo que es el efecto piezoeléctrico? Es una pequeña vibración. Eso que yo les dije que vibra, lo mismo pasa con las
ondas cuando chocan con el hueso. Y termina siendo un estímulo para el depósito de calcio. Fíjate vos. Por eso anda tan bien y funciona tan bien en las fracturas. ¿Y te acelera una fractura? No, pero te asegura de que en ese lugar donde vos estás aplicando, donde tuvo una fractura complicada, porque multisegmentaria, la tibia se partió en 5 pedazos. Entonces vos le aplicás la magneto y te asegurás de que va a haber un buen callo óseo. No acelera, pero te aseguras, porque el efecto piezoeléctrico hace que el organismo deposite calcio donde está vibrando. Aumento de la solubilidad de distintas sustancias en agua. Este efecto piezoeléctrico es muy importante para tenerlo, hay que saberlo, porque cuando esas ondas chocan con el hueso, producen eso. Lo mismo pasa a nivel celular. Esa vibración que produce, que no la sentimos, es un estímulo para el metabolismo de la célula. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué va a pasar con la célula? Y normaliza el potencial de membrana, hay aumento del trofismo celular. Quiere decir, hay aumento de trabajo. Intercambio de potasio, sodio, trabajo. Las células, ¿cómo trabajan las células? Produciéndose en mitosis, dividiéndose. Una célula se divide en dos. O trabaja lo que tiene que trabajar y se destruye el caso del glóbulo rojo. ¿Cuánto dura? ¿Se acuerdan cuánto duraba un glóbulo rojo en el cuerpo? Fisiología. ¿Se acuerdan? Es linda la fisiología, ¿eh? Te tiran unos datos bárbaros. 18, 20, 22 días, a eso, ¿no? Y después se destruye y se forma otro. O sea, el cuerpo continuamente está funcionando con glóbulos rojos nuevos. Porque imagínate los millones de glóbulos rojos que tenemos en el cuerpo, se destruyen, cumple su función, se destruye el hígado y enseguida la médula ósea produce más y más y continuamente. ¿Quiénes son los huesos que producen más glóbulos rojos? Las costillas, los huesos largos, fémur, todos los huesos largos, costillas, esternón. Continuamente están provocando. Entonces, ese estímulo en la célula provoca que funcione mejor, aumentando la... Ay, espérate, que quiero volver atrás. Estimula, aumentando el metabolismo, normalizando el potencial de membrana y aumento del trofismo celular, aumentas la capacidad que tiene el tejido, célula por célula, de mejor funcionamiento. ¿Y esto qué tiene que ver? Decir, bueno, si yo te aplico magnetoterapia en un muslo porque sufriste un desgarro, la célula va a tratar el desgarro. Se rompe el músculo, se cierra en base al hematoma. Cuando dejó de sangrar, ahí ya empieza el proceso de reparación, ¿verdad? Empieza. Cicatriz. Bueno, todo ese proceso de cicatrización, de producción de tejido elástico, conectivo, de producción de degradación de la sangre, porque el hematoma
se formó el desgarro, sangra hacia afuera, se formó un hematoma de color bordó, después se va cambiando de color, se forma amarillento, después verde, y después amarillo, y después se va, ¿no? Sufre ese proceso por degradación de la hemoglobina. Bueno, si vos haces magnetoterapia en ese sector, estás ayudando a que todo eso se degrade más rápido. Que el organismo, a lo que sirve todo, los mete de vuelta adentro y lo transforma y lo vuelve a usar. ¿Qué es lo que hace? Fíjate, en la piel hay aumento de la vascularización, colágeno, incremento del oxígeno en los tejidos. En los nervios periféricos hay incremento en la síntesis de proteínas, favorece la migración axonal. O sea, el axón es como que se agranda, está buscando nuevas sinapsis. Eso se lo demostró ahora con las neurociencias. Antes se creía que... Pero ahora no, resulta que somos capaces de producir neuronas. No como las originales, pero increíble, pero las neuronas que vienen después son capaces de suplir algunas funciones de la de antes. En el sistema óseo hay reducción de osteoclastos, aumento del osteoblasto, vascularización. Esta acción que yo le decía de vibración en el hueso produce, tiene acción sobre el metabolismo de calcio, se produce depósito de calcio. En el sistema muscular angiogénesis, formación de nuevos vasos para llevar nueva sangre y reparar un tejido lesionado. Eso se llama el efecto piezoeléctrico. En el hueso. En el hueso. Acá, yo ahora le voy a explicar, para que estoy nombrándolo nomás, pero les voy a explicar cómo funciona. Para muscular, reacciones polar. ¿Qué pasa? La magnetoterapia, dijimos, es un campo magnético. Nuestra célula. ¿Cuál es la batería de la célula? No escuché. La mitocondria. Es la batería de la célula. No tiene marca de batería, pero es la batería de la célula. Es la que tiene una carga eléctrica. Pero ¿qué ocurre cuando en un tejido normal tiene una polaridad? Cuando vos te lesionás, te golpeaste, te desgarraste. Un traumatismo, cualquiera. Lesión del tejido y ya cambió toda la polaridad porque estaba digamos, estaba en estado natural, tiene una polaridad X. Cuando se lesiona, el organismo tiene que reparar, tiene que trabajar más. O sea, cambia la polaridad, totalmente. Empieza la reparación y las células se cansan, como nos cansamos nosotros, de trabajar reparando. ¿Me explico? Generalmente lo hace de noche. Y se cansa. ¿Qué hace el magneto? Carga la batería. Carga la pila. ¿Para qué? Para que la célula pueda seguir trabajando. Seguir trabajando, seguir trabajando. Inclusive de noche, turno noche, trabaja más que el turno día. Eso hace. Después, carga la pila, entonces la célula va trabajando. Cuando tiene que reparar, el onda corta, por ejemplo, por la tremenda poder calórico que tiene y de potencia, produce una vasodilatación rápida. En 7, 8, 10 minutos llega más sangre
repara más rápido con sangre y el proceso inflamatorio y de reparación se hace más rápido, por la tremenda potencia que tiene. Pero la magneto tiene 100 y hace lo mismo. ¿Cómo lo hace? Hablamos de las sustancias ferromagnéticas, ¿no? Yo a vos te pongo magnetoterapia en el muslo, ¿y qué va a pasar? Toda la sangre que anda dando vuelta por ahí, lo va a chupar la magnetoterapia en el muslo derecho, que es donde te desgarraste. ¿Por qué? Porque produce una atracción del hierro que está presente en la hemoglobina. Entonces, los aglutina y los manda al lugar donde te aplicaste la magneto, que es tu muslo. Después, tiene acción sobre los tejidos lisos. ¿Qué produce sobre el tejido liso? Relajación. Es antiespasmódico. Entonces, todos nuestros vasos, nuestras arterias, nuestras venas tienen tejido liso. Entonces, ¿qué hace? Lo relaja. Agranda el tamaño del vasito. Por lo tanto, si vos atrajiste el glóbulo rojo y te encontrás con un capilar más agrandado, pasa más sangre. Esto sin calor. ¿Vamos entendiendo? Entonces, lo atrajo al glóbulo rojo, hay dilatación aumentada de los vasos de la zona donde aplicás, y encima le cargaste la pila del tejido de la zona para que sigan trabajando. Esta es la forma que repara la magnetoterapia. Pero, ¿qué necesitas? Con 100 Hz contra 300 MHz de la onda corta. ¿Qué necesitas? Tiempo. El onda corta, en 15-20 minutos, con la tremenda potencia, produce una vasodilatación, lleva más sangre al tejido que vos quieras, ¿no? Tu rodilla, tu tobillo, tu gemelo, tu muslo, tu cintura. Pero la magneto necesita tiempo. Por eso es que son 45 minutos mínimo, 1 hora. Necesitas que cargue la pila y necesitas que la magneto trabaje de otra forma. No le alcanza con 15 minutos, con 20, no sirve. Tenés que aplicar No, no sirve. de onda corta y No, y la acción es la misma. Si le aplicás onda corta, los dos van a actuar con sus acciones. El onda corta con el calor va a producir la vasodilatación y después le pones magnetoterapia, pero necesitas 45 minutos para que repare todo y aglutine y lleve, ¿me entendés? Tiene muchas ventajas la onda corta, por ejemplo, la magnetoterapia contra la onda corta. Sabemos que en tejidos donde hay metales no se puede hacer, ¿pero por qué? Porque la onda corta calienta el metal y va a calentar el metal y va a quemar los tejidos circundantes. Eso pasa con una prótesis, con un clavo endomedular, no sé, con un clavito, con un alambre, con lo que sea. La magneto, como no tiene calor, pasa de lado a lado todo y lo podés hacer. O sea que no está contraindicado cuando hay, perdón,
cuando hay metales intraorgánicos. No hay problema. Podés hacerlo igual. En onda corta no. En onda corta, contraindicación absoluta, metales intraorgánicos. Tenés que aplicar la magneto. Y ahí no vas a tener problema. Profe, disculpe, ¿podría repetir eso? Cuando el onda corta está contraindicado los metales intraorgánicos. Porque calientan el metal y calentás o quemás los tejidos circundantes. Por el tremendo poder y calor que tiene el onda corta, 300 millones de ciclos, o sea, 300 megahertz. La magneto, con 100 Hz, no la calienta no hay, bueno, ni cosquillita le hace al metal, o sea, primero que lo pasa de lado a lado, y segundo, que no lo calienta. Entonces vos podés trabajar tranquilamente donde hay una prótesis, donde hay tornillos, clavos, placas, podés hacerle tranquilamente que no va a pasar nada. De hecho, cuando hay muchas personas que se quejan después de que fueron operadas con prótesis y se quejan de dolores, el único aparato que podés hacerle es magneto. Los otros no, porque calentás el tejido. En cambio, con la magneto tiene una acción antiinflamatoria igual, analgésica, igual que el onda corta, pero necesitas 45 mínimos, 1 hora. Esa es la única condición. No podés hacerle menos de 40 minutos, 50. No podés. No sirve. No alcanza a trabajar como debe trabajar una magnetoterapia. No le alcanza para aglutinar y atraer todos los glóbulos rojos que necesita, para cargar la pila de todas las mitocondrias que están favoreciendo, los millones, ¿no? Favoreciendo el trabajo de reparación. Se lo puede aplicar como planos o selenoides. Las bobinas serían los planos, las bobinas, esas que estaban ahí. Bueno, este es el selenoide, es el aparato. Ahí está aplicando con un electrodo que es toda la columna, le involucras toda la columna, parecido al microondas, ¿viste? Ahí le haces como con las bobinas. Estos son todos aparatos hospitalarios, por eso son tan grandes. Estos son lo que yo le quería dibujar hoy, no encontré las lápices. Los campos magnéticos se los dibuja así, y es como trabajan, pero no se los ve ni se los siente. En fracturas, porque favorecen el depósito de calcio. Esa pequeña vibración, que yo les decía, el efecto piezoeléctrico hace que el organismo deposite calcio ahí, en esa zona. Entonces, cuando hay una fractura bastante complicada que le cuesta cerrar, pero porque es peligroso, que se
que aparezca un retraso de consolidación en la osteoartrosis. Entonces, con la magneto le asegurás que va a pegar. No acelera nada, repito. En las úlceras varicosas lo mismo. O sea, reparación. ¿Por qué? Porque le está favoreciendo, le está cargando la pila a todas las células que están trabajando para recuperar o cerrar esa herida, que es la úlcera. La úlcera es una herida, en definitiva. Las úlceras y la escala por el culto lo mismo. La pseudoartrosis en el hueso, osteoporosis en el hueso también. Retardo de consolidación en el hueso. Y traumatismo con procesos inflamatorios agudos y crónicos también pasa. Al menos los huesos están comprometidos, seguro. Y cuando hay retardo de consolidación en las fracturas multifragmentarias que hay, vieron que hay accidentes que al hueso hay que armarlo, está roto 40 pedazos. Bueno, en esos casos está bárbaro la magneto porque se lo deja al aparato y los días de inflamación, 15, 20 días, no importa, y le haces 1 hora a la mañana, 1 hora a la tarde, y lo estás estimulando continuamente. A que suelte, ¿no? Profe, disculpe, la osteoporosis y la pseudoartrosis, ¿tienen indicaciones por la estimulación en el calcio que le produce la magneto? Sí, porque ahí te lo dicen, mirá, dices osteoporosis o artrosis. La osteoporosis tiene grados y cuando vos le haces magnetoterapia a un hueso osteoporótico, le está favoreciendo el depósito de calcio, por eso que yo te expliqué, esa vibración mecánica que produce los campos magnéticos y depósito de calcio en ese lugar. Pero la pseudoartrosis no se pega el hueso en la pseudoartrosis, pero se lo puede intentar haciéndolo como para que se pegue, porque muchas veces se interponen partes blandas por infección y todo eso, el hueso, una fractura no consolida. Eso es una pseudoartrosis. Diferente es el retardo de consolidación, porque en el retardo sí el hueso pega. En la pseudoartrosis no. Pero en los dos casos está indicado hacerlo, a ver si en una de esas, probando con esto, logra soldar una fractura. Una fractura complicada, ¿no? La acción terapéutica, ¿para qué lo usamos? Como antiflogístico, antiespasmódico, antiinflamatorio, relajación. Es antiinflamatorio y analgésico por lo que yo les estaba aplicando, o sea, acelera todos los procesos celulares y eso indistintamente va a venir un efecto antiinflamatorio. Si vos acelerás la bomba sodio-potasio y todos los procesos celulares, que la célula trabaje, mitosis, todo eso produce efecto antiinflamatorio. El antiespasmódico relaja la fibra elástica y la fibra roja, digamos. En la fibra roja, en el tejido rojo, produce relajación. ¿Y qué pasa? Bueno, y en la fibra lisa produce antiespasmódico. Chau, chau. O sea, lo relaja, por eso que yo le decía, abre los vasos, los capilares, los abre. El doble del tamaño tiene. Entonces, lleva más sangre. Y que sería antiflogístico
es un sinónimo del antiespasmódico, pero en el músculo rojo. El antiespasmódico sí es en la fibra lisa, en la que no manejamos nosotros, nuestra voluntad, que lo maneja el sistema nervioso autónomo. Sería en el estriado, entonces, antiespasmódico. Claro, en el tejido muscular rojo, normal. En el liso, que es donde tenemos las arterias, las venas y nuestros órganos adentro, el dolor espasmódico es muy característico porque tiene una etapa, es una contracción lenta. Vieron que los dolores pasan, agarra dolor y después se baja. Todos los dolores espasmódicos son terrible dolor y se baja al ratito. Al ratito otra vez y se baja. Los dolores menstruales de ustedes. ¿Por qué? Porque la matriz hace esto y se relaja. Es la forma como trabaja el músculo liso. En el caso de la magneto, trabaja sobre el músculo liso relajándolo. Y Los objetivos serían entonces con el músculo rojo, una contractura. Claro, claro. El músculo rojo no tiene esa capacidad de contraerse y relajarse enseguida, sino se contrae y queda contraído. Tiene que venir algo que lo relaje. ¿Dónde no lo vamos a hacer? A esto sí tienen que saberlo, ¿eh? En embarazadas, porque bueno, son momentos, una mujer embarazada tiene un chico adentro que la magnetoterapia lo que puede hacer es alterar el ADN o alterar la vascularización, producir, tal vez puede afectar como una especie de vaciamiento. No vamos a hablar de un chico de 6 meses, pero sí, por ejemplo, en un embarazo de 1 mes, podés provocar un sangrado y hacer un aborto fisiológico, por decirlo así. En la PDC activa tampoco, porque, bueno, está trabajando, la tuberculosis está trabajando y está haciendo daño y vos la estás estimulando. En la micosis lo mismo, en la neoplasia lo mismo. Y en el marcapaso, o sea, la TBC activa, la micosis y la neoplasia son gérmenes patógenos que continuamente se están proliferando. Si vos acelerás el proceso de proliferación, hay que frenarlo, no hay que hacerlo directamente. Y en el caso del marcapaso, el marcapaso es un reloj que está acá en el pecho del paciente, al lado izquierdo, que le tiran 2 cablecitos del corazón porque está flojo de contracción, o sea, ya no tiene la fuerza de contracción, el blood loop que nosotros conocemos normal. Y es un elemento de precisión. Entonces, si vos le imantizás el elemento que sería el marcapaso, no funciona. ¿Eso sería carne de persona o No, tiene, marca que quiera una rodilla? sí, le afectas. Tiene un campo bastante grande. Es más, cuando vos atendés a un paciente, viste que se está aplicando la magnética y está con reacción, no, esto tiene que estar lejos, porque lo afecta, no lo vas a funcionar bien. Entonces, el marcapaso, acordate, es un reloj que maneja, que lo programan al marcapaso para que haga X cantidad de estímulos por minuto.
Entonces el paciente se siente mucho más, con la contracción muscular se siente que llega a su cerebro, a sus pies, porque la insuficiencia cardíaca lo que hace, o la insuficiencia ventricular, no manda sangre a lugares clave como sea el cerebro. Bueno, a ver si se entendió más o menos cómo funciona la magnética. La vasodilatación de onda corta produce el boom con la gran potencia que tiene, vasodilatación, llega más sangre, relaja el músculo, por la gran cantidad de sangre que tiene, calor, bueno. Pero no. Produce los mismos efectos de otra forma. Atrae los glóbulos rojos, aumenta el diámetro de las arteriolas, entonces llega más sangre, relaja la musculatura lisa, relaja la musculatura estriada, y vas sumando todo hasta tener casi la misma acción antiinflamatoria que tiene el onda corta. ¿Pero qué necesita? Tiempo. 45 minutos, mínimo. De ahí para atrás. Hasta 8 horas puede aplicar la magnetoterapia. Hasta 8 horas. Que se le aplica cuando hay esos accidentes que te quebras 20 huesos y que tenés que asegurarle al paciente la consolidación. Bueno, ahí se justifica hacer tantas horas seguidas. Si no, con 1 hora por día está bien. Bueno, aparentemente se terminó. ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron bien cómo era? Trabaja de otra forma, pero es muy efectiva. Y la gran ventaja es la bobina. Podés usarlo indistintamente, o el selenoide o la bobina. Vos metés tu brazo, tu codo, tu hombro en el selenoide, tu rodilla, tu muslo, tu gemelo en el selenoide, y la bobina, por ejemplo, para un hombro, porque no podés meter. ¿Entendés? Tienen exactamente la misma acción. Bueno. Si no hay preguntas, ¿El parcial sería el semana que viene? sí, el miércoles. Lo que estamos viendo, porque todos los profes tenemos diferentes actividades en el hospital, en nuestro consultorio, en el centro de salud. Estamos viendo la posibilidad de venir el miércoles y tomar todo juntos, pero es complicado. Entonces, la otra opción es ver la posibilidad si le puede tomar de manera múltiple choice, o sea, chao, pregunta escrita, puede ser falso o verdadero alguna, y hacerlo escrito en el aula. O sea que ustedes estarían en el aula. ¿De acuerdo? Y si este fin de semana nos vamos a poner de acuerdo si podemos venir todo el miércoles, somos 6 docentes, ahí sí sale bien. Ahora, donde falta uno ya se complica. No, hay que traer el celular. Creo que todo el mundo rinde con eso, ¿no? Por ahí alguna tablet, pero bueno. Vamos a estar a las 10:30 más o menos. Entre 10 y 10:30 hay que estar presente. Como son unos cuantos, vamos a tratar de rendir simultáneamente todos. Creo que hay buena conexión, yo ahora voy a averiguar. Y una mitad, o un poco más de la mitad,
en el gimnasio y otro en la sala de fisioterapia. Veremos. Son 120, es mucho. Pero va a salir bien, no se preocupe. Pero esperamos entonces el miércoles que viene. No va a haber clases, se rinde y se sigue la clase. Estamos bien en tiempo igual, ¿saben, chicos? Dale, chao.